Buenas, mi nombre es Raquel Acevedo y hoy nos estamos conectando desde Palmer, Alaska, aquí en los Estados Unidos de América. Y tenemos hoy la dicha, la bendición de contar con la presencia del hermano pastor Immanuel Isaac, quien nos visita desde la República Dominicana. Tengo entendido que el día que iba a viajar para acá, el río creció, se desbordó, fue una odisea, pero después de cruzar el continente americano, está hoy con nosotros en Alaska, aquí en Palmer. Y bueno, queremos conocer un poco, Immanuel. Sabemos que eres un pastor laico, Sí, sí, que estás dedicado al ministerio. Y una de las grandes preguntas, un sí. joven simpático, con tanto futuro, con tantas oportunidades, Sí. ¿por qué este ministerio? Pues primero quiero agradecerte para invitarme a esta entrevista. Y entonces quiero decirte que ya como la gente conoce mi nombre, soy Immanuel Isaac, tengo 26 años. Yo soy de profesión, soy ingeniero de avión, pero yo me llamo desde mucho tiempo para dedicar mis talentos a predicar. Y desde pequeño, de hecho, desde pequeño yo subí al púlpito cuando yo era 3 años y los primeros palabras que yo estaba predicando eran las palabras de Apocalipsis 14. Y yo no sabía qué significaba eso, por eso se cayó muy bueno en mi boca y yo tenía tal deseo. Y desde allá yo vi que Dios me llamó a predicar y tenía mis propios planes, pero en ese mismo camino aprendió que el deseo que Dios tiene para mí es mejor de mi propio deseo. Y desde yo inicio a predicar, he visto que milagros grandes, como Dios abrió varias puertas y cómo podía, a través de la palabra de Dios, cómo podía salvar muchas almas por Cristo. Por eso yo decidí para dedicar mis talentos, mi energía, mi dinero y todo mi tiempo al ministerio como un pastor laico. Y además soy médico misionero, entonces estoy haciendo ambas cosas. Y es un deseo muy, grande que yo puse en mi corazón. Así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo pienso que esto debería inspirar a los jóvenes que el Señor Jesús está llamando hoy. Recuerden lo que dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que llegue la vejez y digas, ya no puedo, Señor. Aquí tenemos un ejemplo viviente de que el que se entrega al Señor, de que el que escucha el llamado y lo sigue, el Señor lo utiliza poderosamente. Amén. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor que te impulsa a llevar este ministerio, a venirte a Alaska, a recorrer el mundo, llevando este mensaje que solo uno en miles, porque aquí en Alaska estamos impactados con el ministerio que tú llevas? Sí, pues honestamente Dios me mostró a través de su palabra que tengo que dedicar todo mi tiempo a un mensaje específico y es el mensaje de la justificación por la fe. Y Él me mostró que si yo voy a dedicarme a este mensaje, que Él va a abrir puertas que yo nunca pensaba que Él va a abrir y tampoco que yo pensaba que va a existir. Entonces, este mensaje abrió la puerta que podría estar en Alaska como hace 2 meses. Estaba aquí en Anchorage predicando en una iglesia hispana. Y me encanta mucho porque, yo hice viajes en el pasado en Estados Unidos, en varios estados, pero nunca pensaba que Dios me va a mandar en Alaska. Porque Alaska es como el otro punto, ¿sabes? Es como que alguien no piensa que va a ir a Alaska, pero yo realizo que en todas las partes del mundo, igual en todos los estados de Estados Unidos, ellos también necesitan este mensaje. Entonces estoy feliz que yo estoy aquí en Alaska, porque aquí también necesitan el mensaje igual como los otros estados. Porque tú sabes que generalmente cuando alguien va a hacer una campaña en Estados Unidos o una serie de reforma y reavivamiento, siempre piensa en los estados como California, Florida, y todo el mundo olvida Alaska porque piensa, Alaska es nada. Pero Dios me mandó aquí por su misericordia porque yo creo que Dios tiene un plan muy especial aquí con la gente en Alaska. Y por ejemplo, tuve el privilegio también de conocer a un joven muy talentoso, se llama José, él tiene 21 años. Y la primera vez cuando yo vi a ese joven, yo lo vi en la potencial de ese joven como un pastor.
Y honestamente, si yo tengo que ser completamente honesta, es muy difícil encontrar jóvenes, ¿sabe? Que tienen esa potencia y que tienen ese potencial y quiere dedicar todo su tiempo, pero yo he visto eso en él. Y creo también que una razón por que yo me mando aquí es trabajar con él y preparar a él para ser un pastor laico y predicar este mensaje aquí en Alaska. Yo creo eso con todo mi corazón, porque Dios hizo muchos milagros y como voy a contar ahorita, Dios también abrió puertas que podemos predicar en la iglesia de luteranos y también metodistas. Pero ahorita voy a mencionar más sobre eso. Más sobre eso, no, buenísimo, sí. Excelente. Estamos súper ansiosos por escuchar mucho más acerca de esta experiencia. Y sí, nosotros somos bendecidísimos al tener aquí en Alaska a Josué Escribán, otro joven quien ha tomado la decisión de entregar su juventud al servicio del Señor. Jóvenes, anímense. Recuerden que el tiempo es corto y la juventud se va. El poder del mensaje no es tan efectivo cuando sale de la boca de una persona que ya no tiene las mismas fuerzas, a cuando sale de la boca de los jóvenes. Uh-huh. Es espectacular. Y aquí en la pantalla tenemos justificación por la fe. Y Manuel, ¿por qué justificación por la fe? Mira, la gente en la actualidad está enfocadísima en los sucesos. Mira, desde que empezó el COVID, la pandemia, yo me la paso pendiente de qué está pasando. Es más, seguía los canales donde la gente preguntaba a los pastores, pastor, ¿es esta pandemia una de las plagas? Y no solo eso, también, ¿sabes? El mundo político ahorita con las elecciones, cuál es la agenda de Trump, cuál es la agenda de Biden. Y, ¿sabes? El mundo está en movimiento. Y el protestantismo, las iglesias cristianas, todos estamos enfocados en qué está sucediendo. Sí, exactamente. Y tú nos vienes con un mensaje, justificación por la fe. ¿Por qué este tema? ¿Por qué no estamos llamados a enfocarnos en los eventos? Porque Jesús, de cierta forma, como que nos dijo, fíjense en las señales. Pero cuéntanos tú, ¿por qué elegiste este tema para llevarlo a todos estos lugares que has estado visitando? Pues permíteme porque la respuesta es muy simple, permíteme para mostrarle la respuesta a través de la Biblia, porque me gusta utilizar la Biblia como fundamento. Vamos a hacer una pequeña oración porque quiero que necesite la presencia de Dios entre nosotros. Claro. Oramos. Padre Celestial, ahora como me voy a abrir tu palabra, pide por tu presencia, pido también por tu Espíritu Santo, que cada cosa que vamos a leer y estudiar puede ser en armonía de tu voluntad. Oremos, Señor, eso y pedimos eso en tu santo nombre. Amén. Amén. La respuesta es muy simple, hermano. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo muy conocido. Uh-huh. Aquí Jesús habla sobre el tiempo del fin. Y cuando iniciamos en verso 5, aquí dice la Biblia la siguiente. Jesús dice la siguiente. Nos vamos a iniciar en verso 6. Y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Pero anota la siguiente parábola. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. O sea, la Biblia dice que sí, en los últimos tiempos vamos a encontrar guerras, rumores de guerras, pestilencias y hambres, pero aún no es el fin. Okay. Dice que todas esas son las señales del tiempo del fin. Y como dice el verso 8, y todo esto será el principio de dolores. Entonces, la razón por que yo predico justificación por la fe, vamos a encontrar eso en verso 14. Aquí dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, la Biblia establece aquí que el tiempo de fin no depende a esos eventos que está pasando, sino todos esos eventos como el pandemia, todos esos asuntos son señales del tiempo del fin. Sí, estamos viviendo en los últimos tiempos, pero el tiempo del fin no depende en eso, hermano. El tiempo de fin depende a que será predicado este evangelio. Entonces alguien pregunta sobre cuál evangelio está hablando. Vamos a ver que la Biblia dice en Romanos 1,
Romanos 1, porque es un evangelio muy específico. Romanos 1, verso 16. Aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, en Mateo capítulo 24 dice que entonces será predicar este evangelio y entonces vendrá el fin. El tiempo del fin depende de que se predicar este evangelio. ¿Sobre cuál evangelio está hablando? Bueno, aquí dice que está hablando sobre un evangelio que revela la justicia de Dios. También podemos decir, rápidamente, Apocalipsis 14, está hablando sobre este mismo evangelio que encontramos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, y vamos a leer verso 6. Juan vio aquí en su visión, y vi otro ángel volar en el medio del cielo, que tenía un evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Aquí vemos que Juan vio un ángel volando en el medio del cielo, pero este ángel tenía un evangelio específico, y este evangelio es el evangelio eterno, lo cual es el mismo lo que encontramos en Romanos 1, lo cual es ese mensaje de la justificación por la fe. Y sabe, hermana, hay un detalle, lo que muchas personas no están observando, porque en Apocalipsis capítulo 14, anota bien, antes que Babilonia será declarada caída, el evangelio será predicado en todas las partes del mundo. Es un detalle importante. O sea, Babilonia no será declarada caída totalmente hasta que será predicado este evangelio en todas las partes del mundo. Entonces mi respuesta a ti es, yo predico este mensaje porque es este mensaje según la Biblia y también según la Escritura Profecía que va a traer el fin, literalmente. Porque este mensaje es lo que prepara al pueblo de Dios, lo que prepara el mundo para la crisis final, lo que prepara el mundo para el juicio de los vivos. Entonces, yo también predico sobre eventos, pero hay algo que está pasando hoy en día en el mundo, entre muchos predicadores, que está predicando mucho sobre los eventos y eso tiene una tendencia para ir a algo que se llama sensacionalismo. Sensacionalismo. Exactamente, gracias. Entonces, no entiende que ese no es el mensaje que el pueblo de Dios necesita. El mensaje que el pueblo de Dios necesita ahora es este mensaje. Pero que hay un balance que también se muestra en los eventos, pero sino que no hacemos que los eventos son el mensaje central, sino que el mensaje central de nuestro sermón es Cristo y su justicia. Por esto yo predicar este mensaje. Qué hermoso. Y con esto respondiste a mi siguiente pregunta. ¿Cómo está conectado justificación por la fe con el triple mensaje angélico? Pues déjame mostrarte. Porque ya estamos allí, ya estamos disfrutando sí. de cómo justificación por la fe es la esencia del triple mensaje angélico. Sí, pues mira, lo que es muy bonita, déjame decirte, porque hay una cita donde el Manuel dice, varios preguntaron a mí si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Y ella responde diciendo que ciertamente es. Entonces, mira, déjame decirte que la mayoría de las personas no entiende que este mensaje no es solamente un mensaje que será predicado a través de la boca, sino ese mensaje es una experiencia por fe, donde el pecador puede ver que él no puede hacer nada por sí mismo, sino que Cristo es el único que puede darle el poder para vencer el pecado y para guardar sus 10 mandamientos. O sea, lo mensaje de los tres ángeles es una experiencia por fe, y esa es la experiencia de la justificación por la fe. Lo cual encontramos, por ejemplo, en el mensaje del tercer ángel. Mira cómo inicia versos 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿okay? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí vemos una advertencia. Pero luego, el mensaje del tercer ángel termina con una amonestación. Aquí en verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En verso 2, hermana, encontramos el resultado de recibir este mensaje en su totalidad. Todos aquellos que reciben este mensaje de la justificación por la fe
el resultado será lo que encontramos en el verso 12. Aquí son aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces, así, el mensaje de la justificación por la fe es conectado íntimamente. Bueno, es el mensaje del tercer ángel, porque es una experiencia por fe, donde Cristo puede justificar a la persona literalmente y darle poder para vencer el pecado y para guardar sus 10 mandamientos. Y déjame decirte, porque hay muchos que predican que la justificación por la fe es una declaración, pero no es una declaración, sino es el nuevo nacimiento donde Dios cambia el corazón de la persona y da un nuevo corazón que puede literalmente, que él puede caminar literalmente en el espíritu y andar en su camino y vencer literalmente el pecado. Así. Sí, es el tema que nos va a llevar a la salvación. Definitivamente Sí. justificación por la fe es la ecuación Ajá. de la salvación, porque ahí está la situación del hombre en pecado que llega a Cristo, Ajá. pide perdón, se arrepiente, recibe el perdón, Cristo lo perdona, borra sus pecados, los viste de su justicia, escribe su justicia, le da un nuevo corazón, una nueva mente, para que el hombre empiece a crecer en santificación. Y estábamos hablando en estos días, Immanuel, de que nos encontramos en el tiempo donde se celebraba el Día de la Expiación. Estamos viviendo en el Día de la Expiación. Y describe la hermana White que los que vivían en la experiencia del pueblo de Israel en el Día de la Expiación, Ajá. las personas se encontraban en aflicción de espíritu, en aflicción de espíritu, en investigación de sus almas para ver si había algún pecado, Sí. y en constante consagración. Y cuando yo voy a la palabra consagración, es cuando tú te apartas para uso sagrado. Sí. ¿Y eso qué significa? El hacerte santo. Ajá. En conclusión, santificación. Sí, El exactamente. pueblo de Dios en este tiempo debe estar viviendo ya no en la parte donde pecas y vas y te arrepientes, no. El día de la expiación, los pecados habían sido ya confesados, los pecados habían sido ya colocados sobre aquel cordero. Sí, sí, sí. Estaba el pueblo de Dios en la santificación. Sí. Y este mensaje es la vivencia de esa santificación. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo hoy está haciendo un llamado poderosísimo, porque mi pregunta es, ¿qué pasa o cómo afecta creer o no creer en justificación por la fe? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque permíteme decirte primero, aquellos que reciben ese mensaje en su totalidad y que aceptan ese mensaje, ya encontramos el resultado aquí en Apocalipsis 14, verso 12. Son aquellos que van a guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son aquellos que van a vivir la misma vida de Jesús mientras estaba aquí en la tierra. O sea, son aquellos que van a reproducir perfectamente la imagen de Dios y reflejar su carácter y su amor. Pero todos aquellos que rechazan este mensaje son aquellos que literalmente rechazan a Jesús. Recuerda que, yo creo que eso en el libro de Zacarías, capítulo 3, recuerda que ellos hicieron preguntas a Jesús, dice que, ¿y qué son esos heridos en tus manos? Y él dice que esos son los que yo recibí en el caso de mis amigos. Entonces, aquellos que rechazan ese mensaje son aquellos que literalmente están crucificando a Jesús. Recuerda, no vamos a hablar de eso ahora, quizás en otro parte podemos hablar, pero si estudiamos nuestra historia de 1888, la hermana White dice plenamente que ellos han crucificado a Cristo de nuevo otra vez más, porque rechazaba este mensaje. Rechazar ese mensaje significa rechazar a Cristo y no hacer la diligencia para preparar tu carácter para la segunda venida de Cristo, porque necesitamos una preparación. Por eso yo te dije, hermana, con todo mi corazón, yo creo que es el mensaje que el pueblo de Dios necesita en este tiempo presente. Porque hay muchos mensajes hoy en día, pero es el único mensaje que va a preparar al pueblo de Dios para la juicio de los vivos, que va a cambiar el corazón de la persona. Porque ese mensaje es tan poderoso. Cuando alguien recibe este mensaje, puede hacer un cambio efectivo en el corazón de la persona. Y que puede dejar él hasta pecar. Como Cristo dice a la persona, a la mujer, váyase y no peca más. Y yo lo creo en eso, porque la Biblia enseña plenamente que Dios va a tener un pueblo
en los últimos tiempos que va a tener la perfección del carácter y que va a vivir esa vida santificada. Amén, así es. Una de las cosas que me llamó la atención, Immanuel, en la experiencia del día de la expiación, era que aquella persona que no estuviese en aflicción de espíritu y en santa consagración sería cortada del pueblo. Exactamente. Ahora, hoy, este mensaje no se está presentando con la importancia y la inminencia de los tiempos en que vivimos. Los jóvenes se están yendo de la iglesia. Sí, sí, sí. Ahora, esa es mi otra pregunta. ¿Está la falta de la presentación de este mensaje y la falta de proclamación de estas verdades afectando a la juventud de la iglesia hoy en día? Yo creo que definitivamente sí. Mira, otra razón por la que yo estoy tan motivada para predicar este mensaje es, yo he visto que hay muchos jóvenes que están en la iglesia, pero muchos de ellos viven una falsa esperanza. No quiero criticar a ninguna persona, pero usted ha visto que hoy en día hay muchos campamentos en las iglesias, mucho más en las comunidades hispanas. Y yo veo que se bautizan muchas personas, pero fíjense que todas esas personas que se bautizan por emoción y no por convicción. Por eso, queridos, vemos plenamente que después de 1 o 2 años, la mayoría de esos jóvenes salgan de la iglesia y entran al mundo. Y entonces la razón principal porque los jóvenes salgan de la iglesia es simplemente porque no encuentran nada atractivo en nuestra denominación. Y la razón por que no encuentran nada atractivo es simplemente, hermanas, porque no se predica nuestra doctrina como debemos que predicar. Porque somos no somos una religión, sino somos un movimiento profético y tenemos un mensaje distinto. Y este mensaje del sábado, del estado del muerto, del santuario y de la justificación por la fe son los mensajes que nuestro joven necesita hoy en día. Son los mensajes que pueden permitir a los jóvenes para entender que estamos viviendo en los últimos tiempos y que nosotros somos una denominación muy específica, muy distinta, porque tenemos un mensaje muy distinto. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, yo creo que está afectando a la gente porque no se predica sobre este mensaje. Pero, disculpa que te interrumpa, Manuel, Sí. Manuel, pero es que hay gente que está diciendo que lo que tú estás predicando es un mensaje de viejos, que no estás presentando la verdad presente, que tú estás sacando, despolvorando cosas que ya pasaron de moda, que estamos en una nueva sociedad, que ahora deberíamos preocuparnos por cosas que, ¿sabes? Meter más música en la iglesia, hacer cosas que atraigan a esta gente más. Pues mira, déjame decirte, primeramente la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y en el futuro. Entonces, si él dice que es una doctrina vieja, él está rechazando a Cristo literalmente. Y muchos de ellos tienen una perspectiva de la verdad presente muy, muy incorrecto. Piensa que los eventos son la verdad presente, porque los eventos no son la verdad presente. Sí, se forma parte, pero el hermano White establece muy plenamente que la verdad presente es este mensaje, Cristo su justicia. Y lo que tú estás diciendo es, tristemente hay muchas personas que están burlando de mí, muchos pastores de la asociación están burlando de mí. Yo recibí una vez una invitación para ir al país, Honduras, y el persona que me quería invitarme, estaba en punto para invitarme, pero ya él tuve que cancelar. Y cuando yo hice la pregunta, ¿por qué se canceló? ¿Qué está lo que está pasando? Porque quería saber. Él me dijo que no, porque ese mensaje es muy viejo, no es la verdad presente. Queremos que tú vayas a predicar en frente de los jóvenes y que tú predicas verdad presente, los eventos que están pasando. Cuando él me dijo eso, hermana, honestamente sentí dolor en mi corazón. Porque no quería criticar a esas personas, pero yo lo veo que esa persona no sabe lo que está hablando. El mensaje que los jóvenes necesitan hoy en día no son esos eventos. Porque tú ves que yo también predico en eventos, pero no en el sentido muy fanático o sensacionalismo, ¿sabes? Pero la mayoría de los jóvenes reciben eventos que sí, eso está pasando. Por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo. Si el Papa tiene una pluma en su mano, si esa pluma se cae en el piso, directamente hay personas que van a hacer un mensaje que mira, el Papa, se cayó un pluma del mano del Papa y eso tenemos tantos años y Cristo viene en tal fecha. Pero la Biblia establece muy plenamente, eso no son los mensajes que el pueblo de Dios necesita, el mundo. Entonces, cuando tú preguntas a estos jóvenes, después de ver estos eventos, ¿estás preparado por Cristo? ¿O cómo podemos entregar en nuestra vida a Cristo?
La mayoría de los jóvenes no entienden todavía cómo se puede entregar su vida a Cristo. No entienden la perfección del carácter. No entienden qué es tener una vida muy íntima con Cristo. Entonces yo creo que tenemos que orar por los jóvenes. Y yo sé que hay muchas personas que están volando, pero hermana, eso también pasó en el pasado con Wagner Jones. La iglesia, mucho más los liderazgos, estaba literalmente volando sobre ellos. Permíteme compartir una cita rápidamente de la hermana White. Eso se encuentra aquí en el libro. Esa cita no está traducida en español. Yo tengo en inglés, pero tengo aquí la traducción. Pero la referencia es Review and Herald, 15 de abril, año 1915, parágrafo 8. Atención, eso no es casualidad, hermano, ¿ok? 3 meses antes que el hermano White estaba en el punto de morirse, el hermano White tenía su última visión. Y el hermano White escribió aquí una carta. Eso es una de sus últimas cartas, ¿ok? 3 meses después de esa carta, ella se murió. Pero ella escribió en esa carta su último deseo sobre los jóvenes. Atención. Aquí ella dice: hay una obra que hacer por los jóvenes, mediante la cual sus mentes quedarán impresionadas y moldeadas por la verdad santificadora de Dios. Es mi más sincero deseo para nuestros jóvenes que encuentra el verdadero significado de la justificación por la fe y la perfección del carácter que los preparará para la vida eterna. No espero vivir mucho tiempo, hermano, sabía que estaba en punto de morir. No espero vivir mucho tiempo y dejo este mensaje a los jóvenes, que el objetivo que se proponga no fracasará. O sea, hermana, esa es una de las últimas, es la última visión que el hermano tenía y una de las últimas cartas. Y el hermano dice plenamente que su deseo es que los jóvenes entiendan la verdadera significación de la justificación por la fe y la perfección del carácter. Y eso no es casualidad. Sí. Yo pienso que en esto se resume nuestra oportunidad de salvación. Nacemos en este mundo con 2 opciones: vivir eternamente o simplemente desaparecer del universo, de la existencia, que seamos eliminados juntamente con el pecado. Así. Y si la juventud comprendiera la vitalidad del mensaje de justificación por la fe, creo que estaríamos contados entre aquellos israelitas que estaban en santa consagración. Sí. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia personal concerniente a este mensaje? Las cosas positivas y las cosas negativas. Pues las cosas positivas, puede decir que Dios permitió que se abrió muchas puertas. Podría viajar a muchos países. Ya tengo invitaciones en Brasil y también hasta en Japón y en Europa. O sea, todo el país está invitando a mí y fue a través de ese mensaje. Otra cosa también positiva es que la gente que recibe este mensaje, la mayoría de ellos quedan muy impactados y su vida queda muy transformada. O sea, cuando nosotros estamos aquí en abril, 2 meses pasados, gracias a Dios, después de ese mensaje la iglesia se llenó, la iglesia hispana, y se bautizan muchas personas. Y podemos decir que se bautizan esas personas por convicción, gracias a Dios. Y también otra cosa positiva es que se abrió la puerta que podemos predicar a otras iglesias como la iglesia luterana y la iglesia metodista. Y cuando yo regreso a República Dominicana, voy a predicar también en la iglesia pentecostal. O sea, son muchas cosas positivas. Negativo, bueno, el mensaje encima no es negativo. Pero negativo es que, como yo ya respondió, que hay muchos pastores que están burlando de mí, hay mucha gente que está burlando de mí, dice que ese mensaje es viejo, no es la verdad presente. Pero ellos no tienen ningún fundamento bíblico para mostrar eso. Porque el Manuel dice lo contrario, que ese es el mensaje, es verdad presente, y que ese es el mensaje que la iglesia necesita. O sea que, cosa negativa es que son más sobre los pastores que están burlando a mí y cerrando la puerta diciendo que no queremos eso, porque, hermana, vivimos también en una sociedad que la mayoría de los pastores creen en algo que se llama la nueva teología. Pero yo creo en la última teología de la última generación. Entonces es mi responsabilidad como un pastor laico para defender nuestra iglesia adventista y para defender este adventismo y este mensaje de la última generación. Porque yo creo con todo mi corazón que Dios va a tener un pueblo que va a alcanzar, o sea, va a tener victorias en el pecado y va a reproducir perfectamente la imagen de Dios. Y hasta que yo vive, voy a dedicar todo mi tiempo para defender mi iglesia. Porque yo soy muy celoso de mi iglesia. Yo creo que es una iglesia que Dios eligió en los últimos tiempos. Y voy a hacer todo lo que es posible, cueste lo que cueste,
para mantenerme fiel y para defender esta hermosa doctrina que tenemos y que es muy distinto. Sí, y analizando rápidamente lo que acabas de mencionar, lo que se aproxima no es fácil. Sí. Es el último conflicto espiritual entre el bien y el mal. Y la única forma para que los fieles puedan pasar y no caer, porque acuérdate que Jesús lo advirtió, que si es posible serán, incluso los escogidos van a ser afectados. Engañará, si es posible, a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Somos todos los que conocemos este mensaje. Sí. El mensaje adventista, el mensaje del último tiempo, el triple mensaje angélico. Todos vamos a ser afectados y ahora son únicamente aquellos que tengan la fe de Jesús. Amén. ¿Y cuál era la fe de Jesús? No era una fe que caía y iba a arrepentirse, caía y iba a arrepentirse, no. Era una fe que vivía y practicaba la santificación. Una dependencia diaria del Padre. Amén. Si tú todavía te encuentras cayendo y levantándote, aquí está la solución. Amén. Ve a Cristo Jesús. Él promete borrar ese pecado, darte una mente nueva, un corazón nuevo, escribir su ley en tu vida para Él vivirla. No te preocupes tú por guardar la ley. Amén. Deja que Cristo la guarde, la viva en tu existencia. Y camina en el camino de la santificación. Amén. Si no estamos viviendo esa experiencia, lamentablemente no tenemos la fuerza para poder enfrentar lo que viene. Amén. Y vamos a flaquear. La última pregunta. Este mensaje está siendo también presentado en las iglesias protestantes. El protestantismo habla de justificación por la fe. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro mensaje y el que ellos están presentando desde sus púlpitos? Bueno, hermana, eso es una buena pregunta. Quiero que quede muy claro, porque muchas personas piensan que nuestro mensaje de justificación por la fe es igual de la iglesia luterana, igual de la iglesia pentecostal o evangélico, pero no es igual. Déjame decirte, por ejemplo, que Martin Lutero también predicó ese mensaje, pero no tenía toda la luz en aquel tiempo. Sí. La diferencia es que somos la única iglesia que predica el mensaje de la justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial. O sea, la justificación que predicamos es muy distinto, porque las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas predican justificación solamente como una declaración. Que tú vas a ir a Dios, perdona el pecado, y Dios perdone a tu pecado, y tú vas a volver al mismo pecado. Pero nosotros como adventistas, o como la Biblia enseña, predicamos que no. Hay justificación y hay santificación. Dios justifica el pecador de su pecado, y luego Dios da el poder a él para vencer el pecado, ¿ok? Y para caminar sin pecar. Eso es justificación y santificación. Eso es lo que hace nuestro mensaje distinto. Predicamos justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial, y también justificación y santificación. O sea, la justificación es el nuevo nacimiento, donde Dios da el poder al pecador arrepentido para guardar sus 10 mandamientos perfectamente. Amén. Y para caminar en sus caminos perfectamente. Sí, y Manuel, y puedo escuchar ya de una vez a nuestros oyentes preguntando, ¿y queda el texto que dice 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará? ¿Cómo lo aplicamos en el camino de santificación? Pues mira, déjame decirte, es un proceso. Santificación es un proceso, porque la Biblia dice que sí, el hombre injusto cae una vez, pero el hombre justo cae 7 veces. Y alguien piensa que, pero eso es raro. Mira, déjame explicarte. El hombre que es injusto, cuando él se cae, él se mantenga en esa posición. Pero el hombre que es justo es el proceso de la santificación. Él va a caer varias veces, porque Dios va a poner también pruebas en sus caminos. Se llama la prueba de la disciplina. Dios va a permitir tal vez que él se calle, porque es cuando alguien se calle que él va a ver que él tiene la necesidad de Cristo. Cuando tú no calles, tú nunca vas a ver que la necesidad que alguien tiene para Cristo. Entonces, en ese camino de perfección, tú vas a caer. Pero cuando tú calles, ahí tú tienes la promesa de Dios. Ven a que sientes cargadas, para que Cristo pueda levantarte y caminar. Entonces, los hombres justos caen 7 veces. Pero un día, gloria a Dios, Él va a caminar sin caer. Amén. Y esa es la experiencia que tenemos. Por eso, mira, déjame
aquí, rápidamente, una verso aquí. En Judas, ese, para aquel que no sabe, es el libro antes de Apocalipsis, es solamente un capítulo. Aquí dice, entonces ya sabemos que vamos a caminar, vamos a caer varias veces, pero la promesa de la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero un día ese justo va a caminar sin caer, y eso es la perfección. Judas 1, verso 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y queridos, esa es la esperanza, esas son las buenas nuevas de la justificación por la fe. Sí, hay pruebas, sí, vamos a caer, sí, hacemos pecadores por propia decisión, pero tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, que como Él mostró con su propia vida, mientras Él estaba aquí en la tierra, que Él puede guardar los mandamientos de su Padre Celestial y que Él puede vencer el pecado. También tenemos esa garancia, este ejemplo. 1 Pedro capítulo 2 dice que Cristo puso un ejemplo para nosotros, para que podamos caminar en sus pisados. ¿Cuál es el ejemplo? Dice aquí, no tuvo engaño en su boca y nunca pecó. Esa es la esperanza que tenemos y esas son las buenas nuevas de este mensaje, justificación por la fe. Amén. Y mira, el Señor me acaba de recordar 1 de Juan 3:6, el que permanece en Él no peca, mas el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Gracias, Emmanuel, de verdad. Y bueno, aquí en Alaska tenemos a Emmanuel que va a predicar también en la iglesia luterana. Tiene un seminario aquí en la iglesia adventista de Wasilla, en la iglesia adventista de Talkeetna. Él tiene un itinerario bastante apretadito porque después de Alaska tiene planificado viajar a Nueva York, donde va a predicar en la iglesia de Olean, luego va a predicar en Canadá. Y Emmanuel, el Señor te sigue llevando de lugar en lugar. Invitamos a jóvenes que, por favor, sientan el llamado a servir al Señor, contacten aquí al pastor Raico y Emmanuel. Y también yo creo que en Nueva York, ser en Nueva York, que voy a predicar en una iglesia metodista también. Sí, en Nueva York tenemos invitación también para que él predique en la iglesia metodista. El Señor, recuerden, el Señor no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. El Señor dice, si ustedes no quieren predicar, las piedras hablarán. Él levantará voces de las piedras, pero no esperemos que el Señor levante voces de las piedras. Emmanuel, ¿alguna palabra más para despedirnos? Sí, quiero decir a los jóvenes, hay muchos jóvenes que se sienten desanimados porque no tienen un PhD, no tienen licencia en doctora o cualquier cosa, pero hay que entender, cuando Cristo vino a la tierra, Él no buscó los fariseos, los saduceos, sino Él buscó jóvenes simples. Quiero dejar claro a los jóvenes que el Señor o Dios no llama a los cualificados, sino Dios cualifica a los llamados. Cuando Dios te llama para hacer una obra, no tienes que preocuparte que no tienen la cualificación, no tienen PhD. Dios no llama a los cualificados, sino Dios cualifica a los llamados. Cuando Dios te llama, hay que obedecer por fe. Y el mismo Dios va a cualificarte, el mismo Dios va a formarte y transformarte y va a poner todo lo que tú necesitas para preparar, o sea, para predicar este camino. Porque cuando Dios te llama, primeramente Dios será responsable para el resultado de este mensaje y secundario, Dios también será responsable para el mensajero, para tomar control de su lugar, de donde va a quedar y también por su comida y todo lo que necesita. Entonces, no se te desanimado, el tiempo es muy corto, entonces lo que tienes que hacer, hagas rápido, porque pronto el puerto va a cerrar. Y si Dios te toca, es mejor que tú respondes, porque un día Dios va a salir, quitar su espíritu de esa persona y va a pasar a otra persona. Así, si Dios toca tu corazón, por favor, responde ese llamado. Porque mira, la iglesia adventista también inició con jóvenes. El hermano White era muy joven. John Harvey Kellogg, el Dr. Kellogg, él era 22 años cuando él era el director de Battle Creek Sanitarium, el sanatorio de Battle Creek. O sea, la iglesia adventista inició con jóvenes. Y esa obra también va a terminar con jóvenes. Dios necesita muchos jóvenes que están predicando este mensaje. Dios está llamando a todos ustedes hoy en día. Que Dios bendiga. Muchas gracias, de verdad, Emmanuel. Qué bendición, qué placer y qué felicidad. Y para todos los que nos escuchan, quiero cerrar con este statement. Amén. Dice, la salvación está al alcance de tu decisión. Una decisión. Decide hoy por Cristo. Amén. Decide hoy por Jesús.
decide hoy hacerte dueño de esa justificación por la fe. Y, Emmanuel, de verdad que el Señor te bendiga. Gracias, que hermano. pueda derramar su Espíritu Santo sobre ti y continuar usándote como un poderoso instrumento. Amén. Y que cierre las bocas de las personas como cerró las bocas de los leones que no pudieron tocar a Daniel. Porque el que anda con Dios, ¿quién contra él? Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Amén.